día, jóvenes. Continuamos con nuestra serie de ejercicios. Obtener la derivada de funciones mediante fórmulas. Ejemplo 6. Obtener la derivada de la función y igual con x cúbica sobre 2 más 3x cuadrada sobre 5 más 5 sobre x cuadrada más 4. Cada que tenemos una función, yo les recomiendo a los estudiantes que antes de iniciarla, primero verifiquen si pueden hacerla más simple. Parecieran funciones complicadas, sin embargo, si utilizamos cosas que hemos aprendido en álgebra, el asunto ya no es tan complicado. Podríamos pensar. Primera, la función también se puede escribir como y igual a 1/2 de x cúbica. Así. Más 3/5 de x al cuadrado más, y aquí vamos a recurrir a una herramienta que viene de leyes de exponentes que dice así: si una expresión tiene exponente negativo, esta se puede expresar como una fracción, 1 sobre x a la n. X a la menos n es igual a 1 sobre x a la n. Es decir, ya habíamos comentado en algunas ocasiones, por ejemplo, si x se eleva a la menos 2, también se representa como 1 sobre x cuadrada. Si x se eleva a la menos 3, también se expresa como 1 sobre x cúbica. Y habíamos comentado que una ventaja de las matemáticas es que todos sus procedimientos son reversibles, es decir, yo lo puedo tomar de aquí hacia acá. 1 sobre x a la menos 2 también se escribe como, 1 sobre x al cuadrado también se expresa como x a la menos 2, etc. De tal suerte, entonces, que si yo tengo a x con exponente positivo como denominador, aplicando esta regla, yo la puedo expresar de la siguiente manera: 5 por x a la menos 2 más 4. Ahí está. Vamos borrando. Y entonces, ahora la función ya no es tan complicada como parecía. Tiene la estructura de un polinomio. Y aquí en este caso ya podemos iniciar nuestra derivada, es decir, y igual a 1/2 de x cúbica más 3/5 de x cuadrada más 5x a la menos 2 más 4. Esa es la función y aquí comienzo mi derivada. Ya sabe, como habíamos comentado, la expresión d sobre dx se la agregamos del lado izquierdo, lo mismo del lado derecho, así como lo habíamos comentado. Y entonces comenzamos a buscar en nuestro formulario una expresión, una fórmula para esta estructura. Y entonces verificamos en nuestro formulario que la estructura son para derivar sumas y restas de funciones. U más V menos W. Al ser derivada, su derivada es derivar primera función más derivar segunda función menos, en este caso, derivar la tercera función respecto de x. Pero habíamos dicho que esto se aplica para sumas y restas de manera general. En este caso, como es puras sumas, pues también podríamos pensar que esta fórmula funciona así: puras sumas o puras restas o como sea, ¿sí? En términos generales, esta expresión sirve para eso, para sumar, para sumas y restas de funciones. Y entonces, ya saben, le aplicamos al lado derecho, el lado izquierdo lo vamos conservando porque esa va a ser nuestra derivada. La derivada de la función y respecto de x es igual a, dice el teorema, derivar la primera función. Y lo expresamos así: la derivada de 1/2 de x cúbica
sobre dx, más derivar la segunda función, la derivada de la segunda. Entonces, derivar 3/5 de x cuadrada sobre dx, más o menos, en este caso, derivar la tercera, o la cuarta, o la quinta, o la que sea, más la derivada de 5x a la menos 2 sobre dx, más derivar 4 sobre dx. No importa que solamente tenga 2 o 3 expresiones, se aplica en términos generales. Sumas de funciones al ser derivadas, la derivada de la suma. Bien, obviamente habíamos comentado que mientras sigan apareciendo estos símbolos del lado derecho, estos indica que la derivada pues tenemos que seguirla trabajando, pero cada vez es más sencilla. Por ejemplo, podemos comenzar con lo más básico, la derivada de una constante. El 4 es una constante, una cantidad con un valor definido. La derivada de una constante es 0. Por tanto, esto es un 0. Todos los demás casos tienen la estructura de una constante que multiplica una función. Y dice la fórmula: la constante, que es aquella cantidad con valor definido, sale de la derivada y solo deriva la función. Eso ya lo habíamos comentado en algunos otros ejercicios. Por tanto, tenemos varios casos de constantes. Por ejemplo, un medio es un valor constante. 3/5 es un valor constante, 5 es un valor constante. Por tanto, estas tres expresiones tienen esa estructura. Una constante multiplica una función, sale la constante y solo deriva la función. Sale la constante, solo deriva la función, sale la constante, solo deriva la función. Y entonces, a cada una de ellas le aplicamos esta fórmula y quedaría de la siguiente manera. La derivada de la función respecto de x es igual a un medio sale. Un medio, y solo hay que derivar x al cubo sobre dx. Más 3/5 es constante, sale de la derivada 3/5 y solo hay que derivar x al cuadrado. Más 5 es constante, 5 sale de la derivada y solo hay que derivar x a la menos 2 sobre dx. Obviamente este ya no lo ponemos porque fue un 0. Ya no interviene en nuestro resultado. Continuemos. Pero todavía aparece el símbolo que indica que nuestra derivada la tenemos que seguir trabajando. Pero nótese que cada vez es más sencillo. Y ahora, derivar aquí, derivar aquí, derivar aquí, son estructuras todas que corresponden a la siguiente fórmula. Derivar una x con un exponente, x a la n. Y esto es n por x a la n menos 1. Por tanto, entonces, si se lo aplicamos, ya saben, seguimos dejando igual de este lado, que va a ser nuestra derivada. La derivada respecto de x va a ser igual a un medio va a multiplicar a esta derivada. Es decir, un medio por x a la n. X y su n es 3. Su resultado es n por x a la n menos 1. Y ya lo vamos haciendo mentalmente. Entonces serían 3 por x a la n menos 1. 3 menos 1, 2. Más 3/5 que va a multiplicar a esta derivada que corresponde a esa fórmula, donde n es 2, sería 3/5 por 2 por x. A ver, n
por x a la n menos 1. A 2 le quitamos 1, me queda 1, suele no ponerse ese exponente. Así, más 5 que multiplica a lo que sale de esta derivada. Y entonces sería menos 2 por x a la menos 2 menos 1 a la menos 3. Así. Bien. Borramos las fórmulas para que ya no nos generen alguna complicación. Y seguimos escribiendo, pero ahora nótese que ya no tengo más estos símbolos. Ya estos símbolos en esta etapa ya desaparecieron, ya no los tengo, quiere decir que la derivada ya terminó. Solamente tenemos que acomodar el resultado de alguna manera, es decir, simplificar mi resultado. Esto es igual a 1/2 multiplica 3. Imagínense que tiene un 1 aquí, sería 3 por 1, 3 y 2 por 1, 2. En este caso sería 3/2 de x cuadrada más, simplificamos también de la misma manera, 3 por 2, 6 y 5 por 1, 5, serían 6 quintos. 6 quintos de x, solo de x, más por menos, 5 por 2, 10. 10x a la menos 3. Podríamos pensar que es un buen resultado, sin embargo, nuevamente verificamos cosas que hemos aprendido en álgebra respecto a las leyes de los exponentes. Leyes de exponentes también dicen la misma que habíamos iniciado. Una x a la menos n también se expresa como 1 sobre x a la n. Es decir, ahora la voy a aplicar de forma contraria. Ahora tengo el exponente negativo y lo convierto a exponente positivo mediante esa misma fórmula. Por tanto, la derivada sería, derivada respecto de x sería 3/2 de x cuadrada más 6 quintos de x menos 10 y entonces 1 sobre x al cubo. Le aplico esa regla. Regla de exponentes. Y finalmente lo puedo simplificar todavía un poquito más diciendo que la derivada respecto de x igual a 3/2 de x cuadrada más 6 quintos de x menos 10 por 1, 10, 1 por x cúbica, x cúbica. Y aquí está la derivada. Recuérdese, la función original, su derivada.